Bueno, en el podcast del día de hoy tenemos una persona muy especial que no solamente es licenciado en educación, sino que ha recorrido a lo largo de su vida una gran cantidad de países y tiene experiencia en un sinnúmero de actividades. Yo lo admiro muchísimo porque no es una persona que tú digas, no, bueno, él sabe de esto y sabe de esto. No, no, no. De cada cosa de que esta persona sabe, de verdad lo sabe. Es una persona profunda, es una persona dedicada, es una persona con una calidad impresionante, no solamente en su trabajo, sino como ser humano. El día de hoy vamos a hablar con Aristóteles Aranguren. Bienvenido a su podcast Cuando la tinta seca. Si ya escribiste tu libro, lo estás escribiendo o si al menos ya decidiste hacerlo para hacer escuchar tu mensaje o para conectar con tu público, felicidades. En serio. Pero seamos honestos, ese es solo el primer paso. La verdad incómoda es esta. Un gran manuscrito sin estrategia es solo un archivo perdido en tu computadora. Y es por eso que la mayoría de los libros nunca llegan a ser conocidos sin importar cuál sea el mensaje que has escrito. Yo soy Demián Casado y junto con Luis Alberto García Gómez, el poeta que anta, vamos a cambiar esa historia. Aquí vamos a desmantelar los mitos del marketing para autores y te daremos las herramientas exactas para que tu obra no solo se lea, sino para que se convierta en un negocio real y sostenible. Tu mensaje merece ser escuchado. Vamos a hablar de estrategias de alto nivel, sí, pero también de tácticas que pueden aplicarse hoy mismo. Aprenderás a usar la inteligencia artificial para potenciar tu promoción y para que te ayude a mejorar tu libro desde el principio. Lo más importante, viralizar tu mensaje para llegar a ese público que está esperando escuchar tu voz. Porque tu responsabilidad no termina en la última página. Es hora de vivir o multiplicar tu negocio de y con tu libro, no solo en soñar con él. Así que sube el volumen, porque hoy comenzamos a transformar tu mensaje en tu negocio, para que puedas cambiar la vida de todos. Una vez más, bienvenidos. Poeta, bienvenido. Bien, ¿cómo vamos? Bien, hermano. Aristóteles Aranguren, hermano. ¿Cómo estás tú, güey? Excelente, amigo. Gracias por esa edificación y esa introducción. Yo pienso que ya con eso el podcast llega hasta aquí, porque Ya, no se acabó. la verdad que agradecido por la invitación, agradecido por conocer a Luis, que lo estuve viendo en la versión pasada, y bueno, estamos aquí para aportar y para conocer, y sobre todo aprender. Sí, Vale, muchas bueno, gracias. estamos todos para aprender, ¿no? Yo también espero aquí extraerte toda esa información que tú tienes, porque sabes, de lo que sabes, de verdad lo sabes. Aquí el que diga que no sabe lo que no, que lo que sabe no, no te conoce. Gracias. Bueno, mira, Aristóteles, yo te tengo una pregunta, ¿verdad? Tú tienes diferentes áreas, ¿verdad? Y en cada una de esas áreas has profundizado. Pero no Sí, solamente eso, sino que tienes enfilado diferentes libros, ¿ok? Tienes libros de poesía, lo cual vamos a hablar más adelante con Luis acerca de eso. Tienes un par de libros de poesía, como estabas diciendo. Tienes un libro que explica sobre la normativa de calidad para las ISO en lo que es para Latinoamérica, por las normas, la normativa muy importante para poder exportar a los Estados Unidos, sobre todo. Y además, estás proyectando otras áreas ahí y seguramente me tienes alguna metida en el bolsillo que no me has querido contar hasta que esté lista, ¿no? Si bien te conozco de hace tanto tiempo. Entonces, cuéntanos un poco, háblanos un poquito de tu experiencia como escritor en estas diferentes áreas. bueno, en principio lo que comenzó como un interés de lectura, me di cuenta cuando conocí los materiales de Rafael Cadena, que es un poeta venezolano. Yo me daba cuenta que cada vez que yo quería hacer mis ejercicios, estoy hablando de mis inicios, de aprender a escribir un verso, más allá de las consideraciones académicas, era que yo no me sentía con el vocabulario ni las palabras que satisfacieran mi necesidad de expresión. Ahí es cuando comienza mi inclinación por leer a aquellos que me enseñaban a cómo escribir. Pero cada vez que yo leía a Rafael Cadenas, era como un filtro que limpiaba el lenguaje que yo quería emplear. Cada vez que yo me encontraba trancado con cómo expreso yo esto,
yo detenía allí mi ejercicio de producción o de escritura, me iba a leerme un material de cadenas y luego retornaba el escrito y continuaba elaborando el material. Así fue que yo inicié mi trabajo de escritura. Yo quería aprender si había alguna técnica que a mí me sirviera, porque yo escribo versos libres, pero siempre con esa, no rigurosidad, sino con esa, sí, esa necesidad de querer, yo quiero decir esto y lo quiero decir de esta manera. Eso para mí era muy abstracto. ¿Ok? Y bueno, uno busca sus referentes, uno busca a personas que saben más que uno. Me metí en la Universidad Católica, de donde soy graduado allá en Venezuela, un taller literario con Miguel Marco Trillano, que para mí es un gran literato, tiene bastantes materiales y es un profesor de la Escuela de Literatura también, de arte, de allí de la Universidad Católica. Y ahí obtuve yo esa manera de entender el escrito. Entonces fue otra dimensión, un poco más eh, académica, un poco más anecdótica, porque te enseñaba a cómo lo que estás percibiendo, qué es lo que estás conceptualizando, si es que así lo quieres ver, de qué manera lo pudieras decir y cuidar eso que estás diciendo desde el punto de vista de lo que requiere la literatura. Sí, porque no se supone que también uno va a escribir algo por escribir y quedó allí. Tampoco soy de esa mentalidad, sino que hay algo que yo estoy aprendiendo que tiene una manera de hacerse y de hacerse bien, y por eso existen los, bueno, entre comillas, los críticos, ¿ok? Porque muchas veces también uno ha querido acercarse a los críticos y ocurre un fenómeno allí muy extraño. Por eso yo dejé de leer y de buscar materiales que preparaban los críticos, porque yo no sentía eso que siento cuando yo hablo con un poeta, cuando yo hablo con un filósofo, cuando yo hablo con alguien vinculado al mundo de las letras. Por ejemplo, Luis Alberto, que es un compositor de canciones, él tiene que tener en cuenta los ritmos, tiene que tener en cuenta cómo termina el verso, tiene que tener en cuenta evitar cacofonías y una serie de elementos técnicos que es el tras bastidores que la gente no sabe, y aprender eso no es fácil, lleva su tiempo. ¿Sí? Y para quienes no estamos dedicados al 100% de vivir de lo literato, nos cuesta un poco más de tiempo. Por eso no he publicado antes. ¿Por qué? Porque quise aprender a expresarme primero, luego ese aprender a expresarme implicaba aprender a decir eso que quiero expresar, y luego poderlo poner delante de alguien que tú consideras que sabe más que tú y te va a decir, aquí estás utilizando esta fórmula, aquí estás utilizando esta metáfora, aquí estás utilizando esto de forma correcta o incorrecta. Por eso es que ya hoy en día me atreví a lanzar mi primera publicación, y fíjate que no quise lanzarlo con algo que para mí puede ser más práctico, como los materiales corporativos o los que van dirigidos a las empresas, sino con aquello que es más mío que de afuera. Y entonces, bueno, y dije, bueno, yo creo que es el momento de atreverme, de hacerlo, y estoy exactamente en ese camino. Excelente. ¿Qué, experiencia como educador, de qué forma Ujú. influyó en ese material que tú estás generando en este momento? Porque tengo entendido que tienes 2 libros, ¿no? Háblanos un poquito más de eso. Tengo, tengo inéditos 3 materiales vinculados a la poesía, 2 de ellos vinculados a la poesía dirigida a niños. Uno de ellos no es para niños, que tiene que ver con literatura. Y lo otro tiene que ver es con el sector empresarial, por el tema de que soy asesor de empresa. Y me di cuenta de que hacía falta un material pedagógico que no solamente sirviera para elaborar los manuales de calidad, sino que sirviera con 3 fines. Uno, educar al que se está formando como auditor interno de calidad, básicamente. Dos, tener un material de referencia. Y tres, que les sirva también para elaborar el propio manual de calidad de la empresa a la cual él tenga que prestar sus servicios. Esa es la finalidad de ese material. Pero ese material, por tener ese enfoque educativo, requiere de unos elementos previos que son los ejercicios de la información documentada que exige la implementación de un sistema de gestión de calidad. Entonces, estoy ahorita elaborando esa sección de materiales de nuevo, porque yo lamentablemente el año pasado sufrí un robo de un material mío donde se fueron todos los discos duros con 20 años de información, y te podrás imaginar el impacto que eso ha tenido en la velocidad en la que uno quería avanzar. Entonces, bueno, esa parte del proyecto se detuvo por eso. ¿Ok?
Entonces estoy ahorita reelaborando ese material que es previo. ¿Por qué? Porque a la hora de entregar este material debo hacer referencia a ejercicios y ejemplos que actualmente no los tengo porque se perdieron. Pero de eso se trata ese material. Entonces, bueno, el enfoque pedagógico consiste en que cuando existen malas implementaciones es porque los procesos de formación de los auditores de calidad carecen de esa didáctica que es necesaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instrumentos que tienen aplicaciones mundiales. Usted tiene que ser lo suficientemente práctico, lo suficientemente didáctico para que primero el contenido de las normas se entienda y saber cuál es el alcance de las definiciones que aparecen en sus respectivos glosarios y cómo trasladar eso a la parte operativa. Ok, poeta, écheme un cuento ahí, porque usted está también metido en el pan y lo veo ahí No, hombre, moviendo la cabeza y no dice nada. ¿por qué? Suéltelo, ¿Por suéltelo. qué? Ajá. Porque, hombre, miren, cómo es la vida, ¿no? La vida es un pañuelo. Yo estoy escuchando a nuestro invitado y veo que compartimos muchas cosas. La poesía, el tema de gestión de calidad, porque yo soy especialista en aseguramiento de la calidad bajo las normas ISO 9000 y trabajé muchos años también en ese tema, básicamente en el tema de procesos. Pero escucharlo hablar fue como transportarme a muchos años atrás, cuando estaba estudiando la especialización y, y en el tiempo que estuve trabajando en esos temas. Pero algo que me llamó también la atención y es cuando estaba hablando de que buscaba a los expertos para aprender, para ir puliendo lo que necesitaba plasmar en su idea del libro, pues, o de poesía. Pero hay algo que a mí me llama la atención y es que hay algo básico y es el vocabulario. El vocabulario para un poeta es básico, en mi opinión, es primordial. Sobre todo mi estilo de poesía, porque mi estilo de poesía todo es rimado. Yo solo escribo Ah, con bueno, rima. Entonces, con mayor razón necesitas una fluidez para poder realizar, plasmar las rimas y que éstas no se vean forzadas y que el mensaje se entienda de una manera fluida. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces la poesía libre, digamos, facilita el hecho de que tú vas plasmando el mensaje que quieres expresar, pero se te complica más cuando ya tú quieres hacerlo rimado, como yo lo hago, ¿sí? Porque tienes ujú. que buscar la rima, ¿sí? Pero entonces mientras de pronto buscas la rima, puede perderse el mensaje que quieres transmitir, se te puede perder el hilo. Entonces ahí lo importante es el vocabulario. Si tú tienes buen vocabulario, tú escribes y digamos que esa es la parte que yo de pronto que tengo ese don para la rima. Entonces a mí me fluye. ¿Sí me hago entender? Yo voy escribiendo, empiezo un poema y lo voy terminando de una vez. Rara vez, gracias a Dios, por eso digo que es un don, eh, paro para buscar algo, pero eso está basado o está sustentado en toda la literatura que yo me he leído, que yo considero que soy una persona que he leído mucho, de todo, ¿sí? Y eso ayuda, me ha ayudado a generar o a ganar mucho vocabulario que me permite en determinado momento identificar en mi cerebro la palabra que quiero buscar para realizar la rima o componer la rima para a transmitir el mensaje dentro de mi poema. De poesía, como tú estás hablando, yo sí busco, por ejemplo, tengo dos referentes. No soy, reconozco y lo confieso, no soy muy lector de poesía a pesar de que escribo poesía, porque me sucede y es que me vuelvo como, a veces no la disfruto porque me vuelvo como crítico. Termino leyéndola no que de pronto es un error, termino leyéndola no con la idea de disfrutarla, sino con el cerebro empieza a decir, pero no quedaría mejor así, entonces no me deja disfrutarla. Pero mis dos referentes son, digamos que yo los he leído durante toda mi vida. Es Neruda, lógicamente, que fue cuando leí el primer poema, yo tenía por ahí unos, ¿qué? 12 años, creo. Cuando leí el famoso de 20 canciones de amor, 20 poemas de amor, una canción desesperada, que es el más clásico de él. Y José Ángel Buesa es un poeta cubano, de pronto no tan reconocido como Pablo Neruda,
pero tiene una poesía muy extensa. Ustedes consultan y se van a dar cuenta que tiene demasiada poesía. Y es más, mi estilo se, se asemeja mucho al estilo de José Ángel Buesa, poeta cubano. Romántico, melancólico, todo rimado. Yo digo que soy como una copia, por favor, guardando las, sí, las similitudes hasta cierto punto, yo comparándome con él, pues, pero sí, digamos que esos son mis dos referentes en cuestión de poesía. Otra cosa que me pareció genial también, lo que estaba hablando aquí mi queridísimo, es que a veces cuando uno tiene tantas opciones de ir a consultar y a preguntar, eh, la crítica a veces no ayuda. ¿Por qué? Porque es que termina bloqueándote la idea que tú tienes de expresarte por tratar de cumplir con unas opiniones que te la está dando un crítico, te la está dando otra persona. Yo pienso que la poesía es expresión, ¿sí? Eh, expresar lo que sientes, lo que ves, lo que te rodea. Mi poesía se basa en eso, en las vivencias, en las experiencias, en los sentimientos que he tenido, que siento, ¿sí? Entonces, cuando a veces uno se basa mucho en la opinión de otras personas, termina bloqueándose y deteniendo ese proceso de creación que en sí es el arte de escribir poesía, ¿ya? Bueno, hasta ahí, porque ya Y sabe, Demia, que yo empiezo a hablar y entonces también aquí no se acaban las 4 horas, hermano. bueno, nadie te iba a detener, gracias a Dios hiciste una pausa. Pero mira, Alberto, gracias por lo que tú dices, porque mira, me hiciste acordar de un poco de esos miedos que uno tuvo al principio, porque yo recuerdo que mi primera frustración ante la escritura fue cuando me enfrenté a, no sé si a ustedes lo vieron también, aquellos versos alejandrinos que tenían una estructura muy estricta, eso es, le llaman arte mayor, porque precisamente eran versos que eran primero simétricos, tenían que tener 14 sílabas, 7 arriba y 7 abajo. Eso me puso a mí a odiar el diccionario porque yo decía, ¿cómo yo descubro que sean 7 versos, 7 sílabas, cuando tenía que enfrentarme también a mis errores de diptongo de hiato y decir, ya va, ¿la puedo dividir aquí o no la puedo dividir aquí? Entonces me sacaba porque me ponía a armar a saber más gramática que la propia poesía. Entonces yo empecé a delastrarme un poco de aquello que significaba eh, la obligatoriedad de algo, ¿sí? Esa obligatoriedad que para mí y para cualquier muchacho suena irracional, yo me desprendí de eso y yo no empezaba a leer cosas. Por ejemplo, hay un poeta que le llaman el Chino Mora, que es un poeta rabioso, le digo yo, porque todos los poemas de él disparan. Entonces, yo me di cuenta que al parecer hay autores que saben decir mejor lo que tú quieres expresar para ver si yo me uno a la ráfaga de la ametralladora que tiene y ver qué aprendo yo, pero sobre todo cómo dice lo que él está diciendo. Porque hay un poema de él, del cual yo me robé una línea para un verso que se llama Amanecí de bala. Cuando yo escuché el nombre de ese poema que decía así, yo digo, si yo voy a leer esto con un chaleco puesto, porque este hombre debe decir en este poema una serie de cosas que yo cuando lo leí, te digo sinceramente, yo sudaba. Yo sudaba porque todo lo que transmitía cada verso era un proyectil impactando en tu emoción, en tu miedo, en tu orgullo, en tu soberbia, en una serie de elementos que te ayudan a desnudarte prácticamente. O sea, si yo no estoy reconociendo que me está dando en el orgullo con esto, entonces no estoy aprendiendo nada. Entonces, una de las cosas que yo dije, yo creo que la poesía, antes de yo aprender a escribirla, estoy aprendiendo a quitarme la vestidura y me llevó a un nivel de eliminarme una serie de prejuicios que tenía conmigo mismo, una serie de prejuicios contra el otro o con respecto al otro, porque a veces
La poesía se utiliza para profundizar en una idea, para expresar mi punto de vista, lo que me hizo sentir tal experiencia, pero sí sé y descubrí que hay autores que cuando los leo me permiten caminar mejor por ese camino que es romántico, o ese camino que es denuncia, o ese camino que es expresión de furia. Y aprendí a de alguna manera, debo pasar por todos estos filtros antes de atreverme a pensar en cómo escribo yo este verso, porque también hay un respeto que uno le tiene a quienes uno lee. Por eso lo que tú decías hace rato, los críticos escasamente escriben poesía o escriben cualquier cosa, simplemente leen y dicen lo que les parece. Sí, Lamen- mira, te hago un break. Hay una anécdota que me pasó hace poco eh, con una editorial que estaba haciéndome la distribución del tercer libro, el infantil. Estábamos como charlando para ver si de pronto tomaban también los dos primeros libros que son netamente poesía. Y la primera expresión cuando ella leyó los dos primeros libros, los dos que fueron premiados, me dice que necesitaba cambiarle los versos. Y yo, eso para mí fue mortal, eso que me hubieran cogido y me hubieran pegado 4 puñaladas, mejor dicho. Yo dije, pero ¿cómo así, por Dios? Sí, los libros fueron premiados así como están ahí, como tú me dices que quieres cambiarlos. O sea, para mí eso, yo entré en shock. Y ella me dijo, sí, mira, yo no escribo poesía, pero considero que, yo dije, pero ¿cómo así, por Dios? O sea, no escribes poesía, pero sí me dices que necesitas cambiarme la estructura que yo tengo, que es poesía libre, es rimada toda, pero, y que necesitas meterlas en una estructura. Y dije, no, dejemos ese tema ahí más bien y no hablemos de los dos libros primeros, pero ¿cómo me vas a decir que me vas a cambiar cómo están escritos mis poemas, sabiendo que así como están escritos es que han gustado y es que han sido premiados? O sea, ¿sí me va a entender? Entonces ahí va el hecho de que a veces las personas, porque tienen, digamos, como una opinión por sus estudios o por ciertos conocimientos que han adquirido, pero que no han desarrollado en sí la labor o no han ahondado en ese tema, ya sienten como que tienen la autoridad de decirte cómo realizar tú la labor que tú mismo has desarrollado ya durante mucho tiempo, porque yo he escrito poesía desde toda la vida. Yo puede ser que sea un escritor nuevo desde el 2024, pero eso no significa que yo nunca haya escrito poesía. Yo he escrito, es más, la poesía apareció en mi vida muchísimo antes que la matemática y la ingeniería. Así que yo he sido poeta toda la vida prácticamente. Ya, entonces, que alguien, porque tiene cierto, digamos, estatus de crítico, venga a decirme, yo no estoy diciendo que uno esté en contra de la crítica y la debe aceptar, ¿ya? Sí, pero que me digas que vas a cambiar algo que está bien porque así fue aceptado y fue premiado o en concursos internacionales, que tú digas que necesito cambiarlo porque está mal, yo no le veo sentido a ese tipo de opinión crítica. Y es lo que yo digo, que ahí es donde choca y frena, que puedes llegar a frenarte y evitar que tú te expreses con naturalidad simplemente por tratar de encajar en una estructura que alguien te está diciendo que debes cumplir. Y yo lo que Ese pienso en también. este punto es que o sea, la crítica es bienvenida, pero dependiendo de quién haga la crítica, ¿no? Tú no puedes tomar la crítica de cualquier persona que no haya escrito poesía, que una persona que no tenga una relación cercana con el mundo desde el punto de vista, en este caso la poesía, de la creatividad o la creación de la poesía, y entonces venga a ti a decirte que lo tuyo no sirve. Inclusive, si la persona sabe lo que está diciendo y todo, y viene y te critica, y a ti te parece que lo tuyo está bien, pues entonces déjalo así, porque también está la integridad personal, no nada más la crítica externa, ¿no? Ahí se está mordiendo la boca Aristóteles. ¿Qué me vas a decir, hermano? No, pero no, una consulta, quiero hacerle una consulta a Luis. Luis, cuando te decía que quería cambiar los versos, ¿era la distancia o cambiar la palabra por otra? ¿A qué se refería la persona? Mira, o sea, quería hacer dos situaciones y era
los poemas que yo escribo no necesariamente están divididos en cuartetos yo puedo escribir un poema libre, sí, puedo escribirlo con versos completos, no los divido, puedo dividirlos, puedo escribir un cuarteto, un tercio, puedo una sola palabra en un verso que me da continuidad a lo que quiero expresar de ahí para abajo, ¿sí? Entonces, yo no lo entendía en sí, o pues no es que no lo entendía, sino que no quería entender en sí cuando ella me decía que necesitaba darle una nueva estructura a los versos de mis poemas. Entonces, yo automáticamente dije, pero ¿cómo así? No, Es no que no, tiene no sentido. solo eso, si la persona modifica, así sea la posición del verso, está modificando algo que tiene ya una propiedad intelectual que está autorizada para que sea publicada de esa manera y no de otra. Sí, no, no, o sea, es más, yo con eso lo comenté con otra editora con la que trabajé el tercer libro. Ella me dijo, yo por eso es que no toco esos temas, me dijo ella. Esta más, una editora un poco más lógica, me dijo, yo por eso es que no toco esos temas, porque decirle a un poeta, en este caso, vaya y venga un libro de prosa, eso sí es básico que tú puedes decir, mira, cámbiale aquí, porque no, es más fácil de coloquemos toda esta idea aquí, mejoremos toda esta redacción, ya. Pero en un poema es muy complicado entrar a hacer una modificación. Y es más cuando el poema es con rima, Claro, claro. porque cambiar la parte de un texto, de un verso, puede generar que se dañe la rima que el poeta con el que, con el que el poeta está expresando su sentir o su mensaje. ¿Sí me hago entender? Exacto, y Por eso hay que no evitar. solamente eso, sino el sentido de la poesía o el sentimiento que tú quieres reflejar. O Claro, sea, tú no puedes tocar va a esa decir vaina, otra cosa. eso es intocable, Sí, ¿no? sí, sí, esa Es otra parte, cosa. pero digamos que esa fue como al margen de ese tema de haciendo la claridad con respecto a la crítica. La crítica es muy buena, es sentida. Por ejemplo, después tuve la participación en una antología con mi libro hispano, con los poetas de mi libro hispano. Y bueno, el poema que escribí decían que cabía solo, debía caber en una sola página, pero pues lamentablemente me fueron como página y media o dos páginas. Entonces yo les dije, me dijeron, Luis Alberto, necesitamos que lo reduzcas. Esa parte también me costó, pero yo dije, bueno, ok, bueno, quitemos este cuarteto aquí, o quitemos esta parte. Ok, eso es aceptable, ¿sí me hago entender? Porque digamos, había Yo hubiese, una, yo, yo hubiese colocado la letra en tamaño 06. lo pensé, pero digamos que se tenía cierta lógica, digamos, porque había unas normas de la participación en la antología que no estaba cumpliendo y la norma es para todos en esa parte. Pero Claro, mira que ellos no me estaban cambiando el poema, ¿sí? Ellos me estaban diciendo, por favor, puedes tratar de reducirlo en la descripción que estabas haciendo, porque a veces mi poesía también es como medio descriptiva, todo enfrascado dentro del tema romántico y melancólico. Es más bien melancólico que es mi estado natural, ¿sí? Entonces, si tú lo miras un día, se llama Mi Fortuna, narra la historia de una gitana que le lee la fortuna a un muchacho que va caminando, ¿sí? Entonces, todo ese proceso lo narro de una manera descriptiva y todo con rima, ¿sí me hago entender? Entonces, bueno, claro. empecé, bueno, quitemos este párrafo aquí que de pronto me extendí un poco en la descripción, sí, bueno, y quedó pues, con todo eso me quedó un verso un párrafo por fuera de la hoja, pero así me lo aceptaron. Pero lo que voy es que hay cosas que sí, la crítica es válida y se debe aceptar, ¿sí me hago entender? Digamos que no es malo aceptarla como tal, pero el problema está es cuando quieren cambiar tu esencia, Claro. ¿sí? Y tú cedes a ese cambio, entonces tú ya te pierdes, porque no estás haciendo las cosas como tú las sientes o tú quieres hacerlas, sino simplemente es por encajar o por complacer, y ahí ya te pierdes como escritor o poeta, pues en mi caso lo hablo, lo digo.
Bueno, mira, Te yo quise traicionas. sí, te traicionas a ti mismo, eso es importantísimo, no traicionarse a ti mismo. Mira, ya lo que nos Hermano, queda son de pronto algún día de estos hablamos del tema de calidad, ¿viste? Porque ese tema lo dejé ya en el tintero hace muchos años, pero me parece genial que al conocer a alguien que esté manejando esos temas, bueno, yo los dejé hace mucho tiempo, pero muy interesante. Es Claro, más, tengo ganas de justo. hacer la actualización de la especialización, porque yo soy pues el experto en cuestión de ISO 9000. bueno, Qué Hágalo. pena, Demian, un break. ¿Sí? Usted no, me deja hablar tranquilo, y yo, tranquilo, no pasa nada, estamos aquí hablando. Mira, como lo que nos queda es un poquito más de 8 minutos, hay una cosa que yo quiero hablar, no quiero que se vaya aquí, ¿no? Porque Aristóteles, dentro de todas sus cosas, genera nuevo conocimiento. Y en la generación de ese nuevo conocimiento, él tiene una cosa en el tintero del cual él no habla mucho, no sé por qué, él sabrá por qué, pero es la generación del conocimiento, en este caso, viene de mezclar la normativa con el uso de los drones. ¿Tú quieres hablar de eso, Aristóteles, o te parece que te estoy jalando de los pelos? ¿Mm? No, no, de repente se anima Luis por allá y avanzamos en ese material. Mira, Claro. eso se trata de lo siguiente. La normativa de, de lo que tiene que ver con las autorizaciones para manejo de drones a nivel mundial es muy diversa, ¿sí? Lo que está permitido en España, que es muy estricto, y gran parte de Europa es muy distinto a Sudamérica, también reconociendo la manera de manejar la normativa en dos continentes totalmente diferentes, ¿no? Nosotros somos más violentos en muchas cosas, somos más reactivos. Europa es un poco más vigilante, ¿sí? Ellos son rectores de casi todo. Nosotros tenemos rectorías parciales y siempre en función de una política de interés propio que tiene que ver con las instituciones, el poder o las organizaciones. ¿Qué pasa? Que no existe un material que le haga saber al piloto de dron que cumpliendo determinadas pautas de calidad puede dar a conocer que su trabajo, por muy pequeño que sea o por muy informal que pudiera entenderse como filmar, por ejemplo, una parcela, yo también la puedo hacer con criterios de calidad. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un sinnúmero de personas viendo tus redes sociales, viendo los videos que crean las personas y quizás el enfoque que le da el piloto de dron Luis Alberto o Demian. Luis Alberto es mucho más estético y Demian es mucho más cinematográfico, pero los dos pudieran tener un patrón de calidad con respecto a cómo ofrezco el servicio, a cómo yo establezco la trazabilidad del cómo hice mi material de filmación, sobre todo que es un equipo el cual tú controlas desde aquí, pero hay un entorno natural que puede afectar la producción. A mí me sucedió con un dron, que yo estaba probándolo, un dron pequeño, menos mal, y estaba en la costa, y resulta que estaba pasando sin darme cuenta por unos nidos de unas garzas, y pues una de esas garzas agarró el dron por una de las áreas y lo llevó mar adentro y lo soltó por allá, creyendo que era otra ave enemiga que está cerca de sus nidos, y la lanzó por allá. Lo peor que pasó es que se hundió el dron y lo perdí. Pero imagínate que eso está ocurriendo en otra zona donde un ave hace lo mismo y está en plena ciudad y deja caer el dron y le cae a un bebé en la cabeza. Válgame Dios, todo el problema es que no solamente en el que se mete ese piloto, sino que lo que hace un piloto de forma incorrecta afecta a toda la comunidad de droneros, ¿sí? Y entonces eso también hace que se pongan más rigurosas las leyes con respecto a la legislación de los drones. ¿Qué sucedió aquí en Chile? Un muchacho levantó un dron que pesa casi 2 kilos y por pasarse de lo que dice la propia norma y de lo que dice la propia Dirección de Aviación Civil, se estrelló contra un helicóptero, rompió el vidrio del helicóptero, le rompió la cara al piloto. Afortunadamente el piloto logró conservar la estabilidad de la nave y aterrizó. Pero imagínate el impacto que eso tuvo donde prácticamente todos los vuelos se detienen. Aquí en Chile hay un sistema con respecto a la cultura de la norma. Cuando algo sucede que tiene una norma que lo rige y ocurre una infracción de la norma, todo el universo que se rige por esa norma se detiene. Entonces el impacto económico es altísimo. Por ejemplo, en el sector de la construcción, si yo utilizando un esmeril me huelo un dedo, o sale en la hojilla del esmeril y se me encaja en la cara y no tenía máscara, no tenía protección, todas las construcciones, desde Antofagasta hasta la Patagonia, se detienen hasta que se determine por qué ese accidente ocurrió. Imagínate el impacto que tiene.
ahí surgió la intención de que este manual también considero esos escenarios, escenarios que no son industriales nada más, sino que mi acción como consultor empresarial, mi acción como fotógrafo, mi acción como mesonero, mi acción como una persona que trabaja en una conserjería puede funcionar con criterios de calidad y eso va a establecer una diferencia. Yo a mis cotizaciones, por ejemplo, le hago saber de que yo estoy rigiéndome por una estructura que cumple la norma ISO 9001. ¿Qué significa eso? Que una empresa que tiene implementación ISO, si necesita un proveedor, pero no quiere recurrir a un proveedor grande que tiene 50 empleados, 30 empleados, pudiera existir proveedores independientes que realizan su función, que ofrecen sus servicios con criterios de calidad, aunque no esté certificado. Aunque no esté certificado, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Llamar a estos individuales, a estos emprendedores, para que también adquieran estos materiales y de alguna manera aprenden una cultura de calidad, que es más o menos el, el eslogan del Fondo Norma, de quienes vivimos en Venezuela, ¿ok? Su eslogan es una cultura de calidad para el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes trabajar, llevar adelante un proyecto, ejecutar alguna función, y si tú lo haces con criterios de calidad, olvídate que te vas a distinguir entre el grupo, entre el lote de personas, entre otros proveedores, y eso te abre muchas puertas. Sí, eso te abre muchas puertas. Yo Excelente, lo considero interesante. interesantísimo. Bueno, eso yo lo veo desde el punto de vista de la creación del nuevo conocimiento, ¿no? De tomar algo que está establecido y tomar otra cosa que a lo mejor no está tan establecida y unirlo y crear ese nuevo conocimiento que nos permite evolucionar como sociedad. Y cualquier persona que esté escribiendo debería tomar en cuenta la generación de nuevo conocimiento. Bueno, Mm, señores, ha sido todo por el día de hoy. Espero de que hayan ujú. disfrutado de la conversación. Ya veo que nos podemos quedar aquí a vivir, pero no, todo tiene un límite en esta vida. Y Hay tema para rato. hay tema para rato. Entonces, bueno, muchas gracias al poeta que anda y muchas gracias a Aristóteles Aranguren por pertenecer, por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy. Espero que podamos ver en alguna otra ocasión, si es que así lo desean. Y nos vemos el próximo domingo, poeta. Vale. Aristóteles, muchas gracias, hombre, por toda tu conversación y tus temas. Muy, 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 muy elegante. Muy, 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 te felicito. No, muchísimas gracias a Demian por la iniciativa, a Luis Alberto por estar allí en el proyecto, acompañando toda esta nueva ruta que siempre es interesante y bueno, estamos a la orden también para lo que de esta isla se pueda aportar al universo de ustedes dos y de sus seguidores. Espero. Li- Listo, buenas tardes. Dale, hasta luego, muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao.